Bienvenidos a todos, buenas tardes. Seguramente se van a ir sumando un poquito más, pero a toda nuestra membresía nacional les damos la más cordial bienvenida. Gracias, Cristina, gracias, Victoriano, por esta organización que tenemos de nuestro Tequila Time Nocturnal versión de la tarde. Esperemos que nos vaya muy bien y seguramente algunos que están terminando sus actividades de día en breve se van a sumar. También a Ricardo Córdoba, que también organiza la parte nacional, invitando, y a todos los diferentes invitados que tenemos, les damos la más bienvenida. Especialmente a ti, Cuitláhuac, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema. Igualmente, Nacho, por acompañarnos con este tema, y que será de mucho conocimiento, etcétera, etcétera. Así que déjenme hacer una pequeña lectura de Cuitláhuac Gutiérrez, director de IATA para México, la International Air Transport Association, director general de Canaero, que es la Cámara Nacional de Autotransportes, con más de 15 años de experiencia en la industria aérea. Después te voy a hacer una pregunta porque han dado por ahí cazando un dato y nadie me lo puede dar. Cuitláhuac tiene una maestría de negocios internacionales de la Universidad La Salle y el ICN Business School de Nancy, Francia, donde inició su carrera en la división comercial de Mexicana de Aviación, llegando a desempeñarse como gerente general de alianzas, para posteriormente ingresar a las filas de Grupo Aeroméxico como subdirector de alianzas también. En el 2012 se trasladó a Holanda para desempeñarse como vicepresidente de operaciones de alianzas y relaciones internacionales de Aeroméxico. En el 2016 aceptó la invitación de IATA como director para México y en 2020 fue nombrado director general de Canaero, tomando las responsabilidades de esta organización de representación de la industria que agrupa a más de 50 miembros del sector aéreo y de servicios. Con toda la experiencia que tiene Cuitláhuac en la industria aérea, es un experto en alianzas estratégicas, asuntos regulatorios, relaciones con gobierno y todo lo que tiene que ver con los temas comerciales. Como director de IATA y Canaero, es responsable de representar, ser el líder y servir a los intereses de la industria aérea en el país. Y para nosotros, Cuitláhuac, es un honor tenerte en casa y escucharte muy atentamente con este tema que es del interés de todos. Muchas gracias, Gustavo, y buenas tardes a todos. La verdad es que muy agradecido de estar aquí con ustedes. Siempre es muy interesante. Yo creo que uno siempre aprende y no terminamos de aprender. Primero les ofrezco una disculpa de la semana pasada que tuvimos que cancelar, pero como podrán imaginar, en este país, en estos momentos y especialmente en nuestra industria, ya no tengo una agenda, ¿no? Aquí hago sufrir al pobre de Josué o al resto del equipo cuando me ayudan a organizar algo y de repente tengo que cambiar, pero si algo tiene también este gobierno, pues es un poquito que la planeación de agendas y la planeación de reuniones es a muy corta distancia, ¿no? Entonces de repente nos mueven todo, pero los saludo a todos, un gusto estar aquí, espero pronto tener oportunidad de saludarles y con este mismo agendas y también me disculpo, no preparé una presentación para compartir, aunque ahora yo creo que tiene un rato que digo es difícil preparar presentaciones porque este entorno se nos está moviendo muy rápidamente, ¿no? Entonces, cuando preparamos datos, cuando tomamos una foto del mercado, cuando hablamos de números, de entrada pues traemos números entre 30 y 45 días atrás y ya no tienen nada que ver en muchas veces con la realidad, especialmente en estos años con el tema de la pandemia y demás. Así que, si me permiten, a mí me gustaría platicarles rápidamente, obviamente, sobre la industria y un poco como mencionaba Gustavo, primero, creo que todos sabemos de dónde venimos, de esta gran crisis en el sector, lo que representó, el impacto que tuvo para las aerolíneas que dejó en el piso, las aerolíneas que aventó a pegarse a capítulos de ley de quiebras, una nueva reconfiguración en el mercado, ¿no? Dejando un poco de lado los modelos que habían predominado en la industria, de las legacy carriers que conocemos de mucho tiempo, cómo empezaron a abonar los aerolíneas de punto a punto, ¿no? Y todo esto en medio de esta crisis que nos tiene metidos durante todo este tiempo, ¿no?
¿Qué pasó en México? Y un poco empezaría yo con el tema de Canaero Yata, ¿no? Que quizá con ustedes no había tenido oportunidad de platicarlo. Canaero es la cámara de representación de la industria aérea en el país. Es una cámara que opera desde hace más de 50 años y de acuerdo a las leyes de cámaras en México es el interlocutor oficial, ¿no? Con el gobierno y las autoridades mexicanas. Por otro lado está IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es un organismo de referencia internacional y que tiene una clara agenda en México que va alineada con los intereses de la Cámara de Canaero propia, ¿no? Parte de toda esta crisis generada por el COVID en 2020 llevó también a la propia Cámara a una crisis, ¿no? Es una Cámara que está integrada por casi 60 miembros de diferentes vamos a decir, modelos de negocio, desde aerolíneas, pasajeros, carga, aviación ejecutiva, helicópteros con operaciones offshore, helicópteros con operación privada, empresas del sector. Y esto, bueno, generó un impacto que también fue directo. Tuvo la Cámara, pues, una salida de miembros, un apretón en la parte financiera. Y era algo que ya Ticanero habían venido analizando desde hace tiempo, antes de la propia pandemia, ¿no? Cómo poder realmente fortalecer más estos dos organismos y convertirnos en México en un verdadero referente ante un gobierno que venía empezando en 2018, que sabíamos que iba a ser complicado con proyectos tan importantes, pues como lo fue la cancelación de Texcoco, como lo fue y ahora es el aeropuerto Felipe Ángeles, los diferentes embates en materia regulatoria con un gobierno claramente recargado a la izquierda, con tendencias populistas, que al final traemos muchos legisladores, ¿no? Que van detrás de todos los famosos temas de derechos de pasajeros, ¿no? Por el otro lado, una industria que ha venido trabajando mucho, que ha venido creciendo, que ha venido trabajando en un tema de acercar más el transporte aéreo a la población. México en promedio, el promedio de viajes a nivel mundial per cápita anual está alrededor del 2.7% en número de viajes, ¿no? A nivel mundial global. En México estamos por abajo del 1%, ¿no? O sea, hay un mercado potencial enorme, es un mercado que en 2019 estuvo ya prácticamente a punto de cruzar el mercado de los 100 millones de pasajeros, convirtiéndose en un mercado de los más importantes del mundo, con un mercado transfronterizo que es el más importante del mundo por encima de otros mercados transfronterizos. El mercado México-Estados Unidos por mucho es el número de pares de ciudad y el número de pasajeros es el más importante. Y esto nos jugó y nos puso todo un tema que vino a resultar en un acuerdo de colaboración entre Canaero y IATA, ¿no? Este se firma hace año y medio, casi dos, perdón, y es ahí, pues, donde en esta cooperación Canaero no cambia su esencia. Canaero sigue siendo una cámara, sigue siendo la cámara de representación de la industria aérea en México, sigue teniendo su consejo directivo, tiene un presidente que hoy hace un mes, estrenamos también con mucho gusto a Diana Olivares, la primera presidenta mujer en ocupar el cargo en la Cámara durante sus más de 50 años, lo cual creemos que también es un gran logro para la propia Cámara y alineado con los objetivos globales de industria en temas de equidad de género, en temas de diversidad, ¿no? Diana aportará su experiencia a la Cámara para poder trabajar justo en este rubro que es tan importante, ¿no? Esto nos puso pues en años complicados, en poder salir adelante, en poder trabajar, en poder las aerolíneas reinventarse cada una de ellas y así nadamos durante 2020 y 2021, ¿no? Los grandes highlights fue, como ustedes saben, el gobierno en México no se reconoció por ofrecer ayudas a las empresas, a ninguna empresa de ningún sector, ¿no? Nosotros tuvimos que negociar principalmente con aeropuertos privados para tratar de buscar ni siquiera descuentos o un tema de condonaciones, ¿no? Realmente vivimos un año manejando deferimientos de pago y empezando a aventar los pagos hacia más adelante para poder sobrevivir a esto. Teníamos casi el 85% de la flota aérea nacional en tierra. Para darles un número, en todo el mundo hubo alrededor de 7,000 aeronaves paradas. Esto representaría en términos comerciales
toda la flota aérea comercial de carga y pasajeros de los Estados Unidos en tierra, ¿no? Por completo. Lo cual, esto era una catástrofe la que estábamos viviendo en ese momento. Y de aquí tuvimos que irnos recomponiendo poco a poco, ¿no? Teníamos proyectos adelante, teníamos que seguir, necesitábamos de alguna manera encontrar con el gobierno ese canal de comunicación que nos ayudara. Logramos algunas cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que lo más importante que logramos y que permitió a la industria, yo les diría global, fue el no cierre de fronteras, ¿no? Quizá muy criticado en su momento por lo que veíamos que pasaba en el resto del mundo, pero México se convirtió en esa válvula de escape, ¿no? Aquí las aerolíneas siguieron operando, prácticamente no tuvimos aerolíneas que cesaran operaciones por más de 2 meses y regresaron a operar, era el único lugar donde podían mandar aeronaves. Empezamos a absorber esa demanda, principalmente en los Estados Unidos, donde había una flota muy grande, una flota comercial muy grande, y empezó a venir a México, ¿no? Empezábamos a tener operaciones de un vuelo México-Dallas operados con aviones 787 o con aviones grandes en vuelos de muy corta distancia. Y en México el punto a punto siguió creciendo, ¿no? Nos paramos por ahí todos unos 6, 8 meses, pero después levantamos y prácticamente desde el propio verano de 2020 empezamos a tener esta recomposición del mercado. Esto nos ayudó a que posteriormente en 2021, cuando el mercado mundial empieza a crecer, México tomara la delantera y se convirtió en uno de los 10 mercados en el mundo que lideraron esta recuperación. Y en la región fue el primero, ¿no? Fue el primero que lideró esta recuperación y que siguió trabajando rápidamente por regresar a estos niveles. Y esto nos permitió fortalecer Cancún con operaciones prácticamente de todo Centro y Sudamérica, evidentemente Ciudad de México, con mercado de Estados Unidos y Canadá, y poco a poco seguir siendo ese motor de mercado para las aerolíneas, que empezaran a voltearnos y poder voltear a ver que este mercado estaba vivo y estábamos moviendo, ¿no? Sin importar eso, teníamos que pelear por este lado también con las autoridades en todos los temas de requerimientos sanitarios, que si bien en un momento la apertura de fronteras ayudó, posteriormente el tema de reconocimiento de vacunas, de reconocimiento de certificados de vacunación, de pruebas COVID, estos módulos que hoy ven en el aeropuerto, donde puedes tomar tu prueba antes de tomar un vuelo, nos costó bastante lidiar con las autoridades sanitarias, alegando ellos diferentes temas sanitarios en un aeropuerto, no era un hospital, cómo íbamos a poner. Pero parte de esta fuerza que tenemos, creo, como industria es, pudimos llegar a los actores clave, pudimos poner estos módulos en el aeropuerto y todo esto siguió abonando, ¿no? Posteriormente, con el tema de cómo rastrear un pasajero, yo creo que todos aquí usaron ese famoso formato que se llamó Vuela Seguro, ¿no? Que buscaba dar una trazabilidad al pasajero, lo cual era un absurdo, ¿no? Realmente nunca funcionó porque no había una trazabilidad. Era un lío llenarlo, el teléfono, en papel, se nos creaban una serie de queues en la parte de mostradores, en los filtros de seguridad. Y fue a finales del año pasado que después de un año de estar batallando con AFAC, nuestro regulador, logramos quitarlo, ¿no? Y hoy al menos ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque las aerolíneas ya hacen gran trabajo de trazabilidad con los pasajeros. Entonces no era necesario. Así que ha sido una etapa de aprender, de enseñar, ¿no? De intentar que entiendan, de tocar una puerta y que se nos cierre, de tener que buscar otras puertas, ¿no? Y así fue como seguimos trabajando con todo esto. Y cuando pensábamos que estábamos saliendo como mundo, como parte global de industria de esta crisis tan severa, pues bueno, ahora nos tocó ubicarnos como país, ¿no? Como México. En ese momento en la industria tenemos la auditoría de parte de la FAA, ¿no? La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, que la practica pues, a todos los estados, al país, que esto es importante señalarlo. Esta es una auditoría que si bien es de seguridad, ¿no? Esta no es una auditoría que se la hagan a las aerolíneas, es una auditoría a la propia autoridad y lo que busca es evaluar la competencia de la autoridad para supervisar, administrar, ¿no? Y ejecutar las diferentes acciones y lineamientos que pide la Organización de Aviación Civil para mantener niveles de seguridad en el país, ¿no? Entonces, por eso lo tenemos esto por un lado.
Por el otro, los operadores y las aerolíneas que operan en México, bueno, todas cumplen con diferentes programas de seguridad, auditorías de IATA, como es IOSA, es una auditoría internacional en materia de seguridad. Tenemos auditoría en seguridad para prestadores de servicio, para ground handlers, y diferentes temas en procedimientos también de seguridad a bordo, en los compartimentos de carga, materiales explosivos, materiales sensibles, animales. Y esto se hace un gran trabajo por parte de las aerolíneas directamente con IATA y con OASI, pero la autoridad es la autoridad, ¿no? Y pues bueno, viene la FAA en octubre de 2020, un poco cargados en el tema de pandemia, y hacen esta autoridad y pues no la pasamos, ¿no? Nos topamos con un escenario como en 2010, donde México es degradado a categoría 2. ¿Qué es lo que implica esta categoría para México, ¿no? Principalmente, y para los operadores nacionales? Es que se toma una foto al momento de la degradación, que en nuestro caso la auditoría vino en octubre y la notificación de degradación nos la dieron en mayo del 25, en mayo del siguiente año. En este mes, en mayo del 21, lo que sucede es que la autoridad americana toma una foto del mercado México-Estados Unidos, dónde se encuentra en términos de capacidad, en términos de oferta cada aerolínea, cada operador, y el operador tiene que hacer un congelamiento de su oferta y su capacidad. No puede incrementar frecuencias, no puede incrementar rutas, no puede incrementar equipos, puede traer a México, pero no puede operar los Estados Unidos, es decir, no puede incrementar la flota registrada en los Estados Unidos. Mientras que para el lado de las aerolíneas americanas, ellas sí pueden seguir haciendo todo, ¿no? Incrementar rutas, incrementar equipos, mandarlos a México. Así que en un momento que veníamos despegando, que en general teníamos un pronóstico a 12 meses de una incorporación de 40, 50, alrededor de 63 equipos a la flota aérea nacional, solamente las 3 principales aerolíneas de pasajeros y una de las de carga, nos deparaba que en 12 meses más íbamos a tener 63 aviones nuevos que no íbamos a poder mandar a Estados Unidos. Empezamos un trabajo muy fuerte con el gobierno, con la Agencia de Aviación Civil, para buscar apoyar y salir de todo este proceso, cómo apoyar a una autoridad, que lo que busca esto es que el país tenga una autoridad fuerte, una autoridad con independencia administrativa, con independencia económica y con independencia de gestión, pero nos encontrábamos con una administración que había venido 2 años consecutivos recortando presupuesto a la FAC, ¿no? Lo cual era pues un poquito darnos un balazo en el pie y no tener manera. Así que como industria seguimos trabajando con ellos desde el principio. Obviamente, al no ser este un rol que los americanos nos auditen a nosotros como aerolíneas y tener que guardar, ¿no?, los temas del compliance americano y de los temas de no tener injerencia como privados en un tema de Estado, no podíamos hacer mucho, ¿no? Y no podemos hacer mucho. Hay ciertas cosas que ayudamos en la parte administrativa, en la parte de capacitación, en la parte de planeación, pero pues al final es la autoridad quien lleva y dirige este proceso, ¿no? Teníamos en mayo del año pasado una idea de que hacia finales del año pasado, hacia noviembre, pudiéramos estar de vuelta en la categoría 1. Sin embargo, no ha sido así, ¿no? Diferentes factores, la segunda ola en diciembre, los inspectores americanos cancelaron sus viajes para venir a México, los incrementos importantes de contagios en México que también alertaron a los inspectores americanos, y esto nos trajo otra demora adicional, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Recientemente ha concluido la primera de 3 fases, yo les diría, ¿no?, donde finalmente hemos acordado y se ha acordado el Estado mexicano con la autoridad americana un plan de acción, ¿no? Es una auditoría, lo que refleja una auditoría son hallazgos. El plan de acción es haber solventado esos hallazgos, los hallazgos están solventados y ahora seguimos, el proceso sigue, tiene 2 etapas más, son etapas largas, son etapas que aisladas pueden tomar. La primera etapa, que es un technical assessment, y es una preauditoría, nos puede tomar hasta 60 días, ¿no? Y una vez concluida esa etapa, el technical assessment, vamos a pasar a la auditoría, que nos puede tomar hasta 90 días.
Entonces, siendo realistas, también siendo optimistas, sabemos que es un periodo de 5 o 6 meses más lo que nos falta, ¿no? Tenemos el verano encima, obviamente en el verano vamos a tener que detener esto y no por nosotros, ¿no? Por la parte de las autoridades americanas. Así que es una recuperación complicada. Estimábamos en el segundo pronóstico tenerlo antes de este verano, lo cual pues hoy se ha salido de las manos. Como les digo, este no es un tema de las aerolíneas, ¿no? Es un tema del propio Estado, porque aquí ya entran temas políticos, temas diplomáticos, ¿no? Por el otro lado, bueno, yo creo que no hay que ocultar que existe un ambiente político, quizá no el mejor entre México y Estados Unidos, y eso tampoco abona. Hay prioridades políticas en México que están enfocadas en otros temas y no precisamente en aviación, pese a todos nuestros esfuerzos de cabildeo a todos los niveles para buscar la atención al sector, ¿no? Para generar cuál es la importancia del sector, el último dato en generación y beneficios al país antes de pandemia era 1.2 millones de empleos en el sector completo, no solo aerolíneas, generando casi el 3% de participación en el Producto Interno Bruto. Es importante, ¿no? Y no era visto de esa manera. Con autoridades que, bueno, sus prioridades, como comento, están en otro lado, pues nos ha costado remar contracorriente, ¿no? Tenemos un impacto en las aerolíneas. Tuvimos una pérdida de ingreso en los 15 meses de pandemia para las aerolíneas nacionales de alrededor de 1.900 millones de dólares, ¿no? Esto es un golpe terrible para un mercado y aerolíneas que ya operaban con fragilidad, ¿no? Que ya operaban en un ambiente complicado, que México es un mercado muy caro para operar, ¿no? Es un mercado donde tenemos costos aeroportuarios caros, donde el 49 o 52% del boleto aéreo que paga un pasajero en México son tasas e impuestos, ¿no? Básicamente menos del 50% corresponde a una tarifa aérea. Y aún así la tarifa aérea en los últimos 10 años ha tenido una disminución del orden del 28, casi 30%. Entonces, de este lado se ha hecho todo como aerolíneas, no se ha acercado más el transporte aéreo a ese mercado que está ahí, que no había volado, a ese mercado que está fuera del casi 1% que les comentaba al principio, tratando de acercar y generar ese primer viaje por primera vez en avión. Sin embargo, post pandemia, donde las aerolíneas se tuvo que invertir, los protocolos sanitarios, los cambios en los sistemas de gestión de salud, la inversión en material sanitario que las propias aerolíneas tuvieron que hacer, pues bueno, todo esto nos fue sumando costos y costos y costos. Después, como si no fuera poco, tenemos el desafortunado conflicto en Ucrania con Rusia, ¿no? O Rusia y Ucrania, lo cual lo que nos ha venido a generar en el mercado aéreo y en todo el mercado, ¿no? Pero a nosotros en una operación donde más del 50% de la operación representa costo de combustible y el combustible se nos ha ido a las nubes, es otro golpe fuerte, ¿no? Para la industria. Sin embargo, bueno, como siempre lo hemos dicho, no creemos que el turismo y la industria del turismo y servicios donde estamos es una industria sumamente resiliente, ¿no? Y encontramos la manera de cómo salir adelante, encontramos la manera de cómo seguir reinventando, cómo las aerolíneas han seguido invirtiendo en tecnología, cómo han seguido expandiendo rutas. Al final seguimos todavía atados de algunas limitaciones de países extranjeros en temas de restricciones de vuelo, restricciones sanitarias, las complicaciones para obtener certificados de vacunación. Esta semana IATA tuvo un evento, el primer evento masivo, ¿no? Después de pandemia en Chile, es un evento que le llamamos Wings of Change. Fue un evento con una asistencia importante. Sin embargo, en Chile, por ejemplo, el tema de la acreditación de los certificados de vacunación puso en jaque a mucha de la asistencia, ¿no? A 2 días de iniciar el evento, teníamos asistentes que no habían recibido la autorización del gobierno chileno para poder hacer el viaje. Así que vamos en un camino de piedritas. Hay una relación con el gobierno estable, particularmente con nuestro regulador y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Creo que sabemos claramente dónde estamos, ¿no? Hacia dónde queremos ir. La preocupación de categoría 1 es muy grande. Hemos perdido un mercado muy importante con Estados Unidos, el mercado más importante internacional para nosotros.
las aerolíneas americanas subieron su participación del 60 al 70% de participación de mercado. Imaginemos la cantidad de millones de pasajeros que han perdido las aerolíneas nacionales, y ese pasajero no es tan sencillo de recuperar, ¿no? Una vez que regresemos a categoría, pasará bastante tiempo más para que las aerolíneas puedan hacer el deployment completo de capacidad, se pueda planear, se pueda ingresar a nuevos mercados, y con esto podamos regresar, ¿no?, a dar batalla en este mercado tan complicado. Y después, encima, el último, bueno, para ya todos aquellos que preparan sus maletas para volar desde Felipe Ángeles, ¿no? Fue la otra parte que traíamos metida, ¿no? Un rediseño de espacio aéreo complicado en un Valle de México complicado para las operaciones, un nuevo aeropuerto que al menos la información que teníamos al principio no conocíamos mucho, dudábamos mucho cuál iba a ser el alcance de este aeropuerto, cuál iba a ser el proyecto aeroportuario, la vocación aeroportuaria. Y dimes, diretes, reuniones con Sedena, militares, ¿no? Logramos meternos al proyecto, un equipo de IATA estuvo acompañando el proyecto, un equipo de IATA logró meterse de lleno al proyecto de rediseño del espacio aéreo. Nuestro objetivo, asegurar los máximos niveles de seguridad en las operaciones del Valle de México, ¿no? Hay una prioridad para nuestra industria que es la seguridad. Con esa no jugamos, esa no la ponemos en riesgo. Y donde veíamos un foco rojo, de inmediato levantábamos la mano. Un proceso complicado, hubo batallas fuertes con la autoridad de navegación aérea, CNEAM. Había presión por parte del gobierno de ellos para sacar las cosas, había presión por parte de nosotros para no sacar. Logramos demorar la implementación de diferentes etapas del rediseño hasta no tener los diferentes procedimientos y sistemas de navegación adecuados. Y eso nos dio un respiro, ¿no? Hoy todos habrán escuchado de que si hay, también se subieron los medios y columnistas, si los aviones van a chocar y que las alertas y que demás. Yo hoy les puedo decir, no hay un riesgo de seguridad, ¿no? Las alertas, yo siempre, los aviones tienen algo que se llama el TICAS, y es una alerta de proximidad. Esta es como la alerta de reversa en nuestro coche, ¿no? O sea, si se prende la primera alerta, no quiere decir que ya chocaste, todavía tienes un espacio considerable para recomponer, ¿no? Y volver a cambiar. Eso hace un TICAS, esas son las alertas que se tienen. El espacio aéreo, el rediseño del espacio aéreo es un rediseño bien hecho, es un rediseño que fue un paso adelante de lo que teníamos antes. Se implementaron muchas herramientas de tecnología para poder ayudar a la navegación. Y es claro también que estamos en un proceso de aprendizaje para nosotros como operadores, con nuestras tripulaciones, y también para el proceso de familiarización de los controladores de tráfico aéreo, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, esto no ha concluido, se implementó la fase 2 que incluyó la operación de Santa Lucía, la zona de Santa Lucía. También todos quizá habremos escuchado el tema del ruido. Yo siempre les digo, yo soy del norte y crecí con el ruido de los aviones en todo el tiempo, ¿no? En la zona de San Mateo siempre ha habido. Hoy no es que el ruido haya incrementado, el ruido simplemente se movió para dar entrada ahora a otro ruido que viene en las operaciones que ingresan a Santa Lucía. Entonces no tenemos más ruido, es un ruido que se distribuyó a través de los 4 entradas que tiene el Valle de México. Antes operaban 2, hoy operan las 4, ¿no? Esto hoy tenemos de diferentes entradas y operación. Es por eso que escuchamos el ruido en diferentes áreas de la ciudad. Es cierto que en áreas más densamente pobladas, obviamente el ruido es más grande, ¿no? Pero han estado ahí, los aviones han entrado o han salido. Estamos trabajando también con la autoridad de CNEAM en temas de mitigación de ruido. La OASI, la Organización de Aviación Civil, y ya han trabajado en una serie de recomendaciones para mitigar ruido a través de procedimientos con las aeronaves. Cosas muy sencillas como en qué momento la aeronave baja su tren de aterrizaje, ¿no? Si la aeronave lo baja mucho antes, genera más ruido porque va poniendo más resistencia al aire. Entonces, los trenes de aterrizaje son ahora bajados prácticamente ya en la aproximación a la pista. En qué horarios operan qué tipos de aeronaves, cómo movemos a las aeronaves cargueras
a operaciones nocturnas donde generan, pueden entrar por áreas menos utilizadas y no sobrevolar la Ciudad de México para meter más ruido. En fin, ha sido un momento complicado, ¿no? Y la estrella del pastel, pues es Felipe Ángeles, ¿no? El que todos queríamos conocer, el que todos queríamos ir a ver. Nos llegó el 21 de marzo. Un equipo de IATA también estuvo muy cercano con Sedena trabajando en algo que nosotros le llamamos, nosotros no hicimos el proyecto, ¿no? No estuvimos en el proyecto desde el principio. Acompañamos el proyecto en su parte final, desde enero de este año a la fecha, los últimos 4 meses, y tenía el equipo un objetivo muy claro, y era preparar el aeropuerto Felipe Ángeles a nivel operativo para que para que fuera funcional y seguro para las aerolíneas que iban a operar ahí. Y el resultado fue positivo. Nos concentró el equipo en trabajar, no tener listo toda la terminal, porque es una terminal que no se iba a estar operando de todos modos al 100%. Se concretó en una sección de la terminal. En esa sección se trabajó en tecnología, procedimientos, plataforma, zonas de abordaje, abordaje terrestre, abordaje por pasillos, capacitación, seguridad, el sistema de bandas de equipaje, que para mí, déjenme decirle que conozco algunos y es uno de los sistemas de banda de equipaje más impresionantes que me ha tocado ver, ¿no? Es un sistema de bandas de equipaje de 3.7 kilómetros de longitud, ¿no? Que distribuyen el equipaje hacia todas las bandas, hacia todos los puntos de acceso, seguridad, rayos X. Hay una inversión en tecnología muy, muy fuerte. Es cierto esta parte que se comenta del aeropuerto donde se instaló tecnología de punta, sí, y yo les diría que hasta de demasiada punta, ¿no? Porque hay tecnología biométrica, cuando en México no tenemos aún una base de datos biométrica, ¿no? Entonces, todavía no se puede explotar al 100%, pero está ahí, está operando, ¿no? La industria está comprometida con trabajar y explotar ahora este nuevo aeropuerto. Sin embargo, todavía tenemos pendiente trabajando con la propia autoridad cómo balanceamos lo que ellos le llamaron el sistema metropolitano de aeropuertos, ¿no? Hoy tuve una reunión con el director del aeropuerto de Toluca, ¿no? Y me decía, estoy muerto, ¿no? No tengo a nadie, por ahí voy a tener 2, 3 vuelos nada más, pero pues ahora ya no compito con AICM, ahora compito con Santa Lucía también. Y el peor error que se puede cometer cuando un país tiene un sistema metropolitano de aeropuertos es ponerlos a competir entre sí, ¿no? Se habla mucho aquí de que si no solo México opera 3 aeropuertos, y si los opera Reino Unido, los opera París. Sí es cierto, pero cada uno de estos aeropuertos en cada una de estas ciudades tiene una vocación diferente, ¿no? Cada uno de ellos. Por mercados, por tipo de aerolíneas, por mercados de conectividad, por mercados punto a punto, y creo que eso es lo que nos falta en Santa Lucía. Ahora, Santa Lucía como infraestructura, quitándonos un poquito la etiqueta política, ¿no? De si Texcoco era más bonito o no era más bonito. Sí, definitivo, Texcoco era una joya y hubiera sido la mejor decisión y así lo hemos hecho saber, ¿no? Era un solo aeropuerto que pueda concentrar todas las operaciones. Hoy tenemos 3, así lo decidieron. La infraestructura de Santa Lucía no es mala, es una infraestructura moderna, funcional, pero estéticamente no es la mejor, ¿no? Definitivamente no es ahí, ¿no? ¿Cuál es el gran reto? Y alguien lo platicaba ahorita, lo comentaba al principio, es cómo llegar, ¿no? Hay una zona de la ciudad o del área metropolitana que quizá sea muy fácil llegar, ¿no? Nuevamente yo soy del norte, estoy en la zona de Lomas Verdes por Presa Madín. De aquí agarras la carretera que viene de Toluca y en 30 minutos llegas a la terminal de pasajeros, ¿no? Pero pues esto no es la ciudad, ¿no? La ciudad es completa y la infraestructura de conectividad al aeropuerto pues es la que tiene que ponerse en marcha. Tanto carretera, ¿no? A nivel también dedicado, la seguridad es importante, la zona por la que se sale hacia Indios Verdes y la zona donde está el propio aeropuerto, pues no es una zona precisamente segura, ¿no? Es una zona de clase pues, baja, ¿no? Que lo cual pone en riesgo también muchas cosas. Hay mucho que trabajar, creo que hay oportunidad de hacerlo. Y por el otro lado, en Ciudad de México tenemos pues un aeropuerto que tristemente se nos cae todos los días, ¿no? Que está saturado, como ya sabemos, que no se le ha invertido más, pues porque se decidió que todo iba para Santa Lucía.
y que para la operación todos los días nos representa un reto muy, muy importante, ¿no? Y es ahí donde estamos, es ahí un poco la historia en este tiempo de lo que hemos hecho, hacia dónde queremos ver, hacia dónde la industria quiere ver. En adelante, nuestros objetivos no son solo en materia de operaciones seguras, también en materia de sustentabilidad, ¿no? Que es muy importante. También lo es en materia regulatoria, la parte de leyes, evitar estas leyes que sobreproteccionistas, que lo único que hacen es complicar la operación, incrementar los costos y alejar esa posibilidad a un sector de la población de volar por primera vez en un avión, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, sin presentación y no quiero aburrirlos nada más hablando y hablando. Así que Cristi, Gus, aquí yo con todo gusto les puedo, si hay preguntas, si quieren saber de algún tema en particular, con todo gusto. Ya por ahí vi a Víctor que levantó la mano. Miguel Huitláhuac, muchas gracias por la explicación, está muy, muy clara. Y sobre todo el contexto es importante. Oye, ¿te puedo dar un pronóstico? ¿Un pronóstico de cómo va a estar esto? Por supuesto. El aeropuerto Fresa, dentro de 10 años, ¿sabes cuál va a ser? Toluca. Te voy a decir porque yo tengo agencia de viajes y la proximidad es importante para el cliente. Y resulta que los clientes reales del aeropuerto están en Santa Fe, están donde tú estás, en Lomas, y están en Lomas de Chapultepec y toda la zona de Polanco. Y de ahí con buenas vialidades, porque sí hay buenas vialidades y se pueden mejorar, y con el tren, no lo entendí, se puede hacer algo correcto para que ese aeropuerto sea el mejor para vuelos de personas. Para carga y para vuelos militares puede quedar en Santa Lucía. Y nos quitamos de tanto rollo. Ricardo, lo único malo, te vamos a tener que mandar allá a Toluca, pero ya en ese momento tú vas a ser director de Camino Real, entonces no hay problema. Gracias, Vic, pero yo creo que no voy con ese pronóstico. Yo creo que este aeropuerto, por ser un hub de que la gente llega internacional y demás, Toluca todavía no está como para recibir grandes aviones o diferentes aviones en diferentes, en el mismo momento como Iberia, todos los aviones Lufthansa, British, etcétera. Pues sí, puede ser un muy buen aeropuerto alterno que nunca lo ha sido. Más bien es para vuelos privados. Yo considero que el aeropuerto aquí, Benito Juárez, pues a pesar de todos los trancazos que ha recibido, sigue siendo el aeropuerto de México. Sí tiene razón Huitláhuac, aquí se le dejó de invertir. El piso que han puesto es el piso más corriente que existe en el universo. Las concesiones, todas las concesiones se fueron, y lo que está libre lo cobran como si fuera la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces, pues yo creo que todo eso se tiene que aterrizar de alguna manera, pero bueno, ojalá tu pronóstico no sea, que sea igual para vuelos privados y demás. Un buen aeropuerto alterno. Felipe Ángeles no ha hecho nada. Se tardan 1 hora 15 en llegar, ya hicimos algunas pruebas. Son 680 pesos de taxi, ida, y 680 pesos de taxi de regreso, pero pues como dice Huitláhuac, no es nuestra mejor imagen en toda la carretera o la forma de llegar allá. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. En la expectativa, nosotros seguimos trabajando, el hotel, gracias a Dios, ahorita está lleno desde hace un mes, y ahí seguimos, tenemos ahí a Coldplay que nos trajo muy buen negocio. Juan Ignacio Esteta levantó la mano. Le damos la palabra a Juan Ignacio. Yo tengo, y a lo mejor me robo más minutos. Primero, tuvimos la suerte en la mañana, Huitláhuac, a nivel de Escuela Internacional, de tener una plática con el nuevo presidente de IATA, que va a tomar posición en unos meses, con el turco, que es Mehmet Nani. Y fue una plática también muy interesante sobre la situación mundial de la industria aérea, ¿no? Ahora bien, entrando al tema de Santa Lucía, me ha llamado la atención que no he oído muchos comentarios por parte de la OASI, siendo la Organización de Aviación Civil Internacional, y que tiene mucho de toda la reglamentación. Yo no sé hasta qué punto
si bien se ha trabajado en lo que es el espacio aéreo nacional, por ejemplo, lo ASI no se ha manifestado al respecto. Es decir, y eso para las líneas aéreas extranjeras es sumamente crítico. El primer punto, por favor, tómalo por ahí. El segundo tema que también me ha llamado la atención es de gente que ha estado en el AIFA, hablan mucho también, aparte de toda la situación de transporte y de cómo llegar y de la seguridad, de la falta de servicios dentro del propio aeropuerto, de la falta de taxis, de la falta de transporte terrestre, de la falta de agua, y bueno, y de restaurantes, ¿no? Pero esta situación de que no haya ni taxis, ni transporte, ni agua en los baños, creo que es otro tema que te dejo ahorita para comentar. Perdón, también bancos, no hay bancos ni cajeros automáticos, no puedes pagar, no aceptan tarjetas de crédito en los taxis, así que tienes que pagar en efectivo, y si no tienes, ¿cómo le haces para sacar dinero? Perdón que te interrumpa. No, es que esa es parte de los servicios que se adolecen, ¿no? Otro comentario adicional separado. Mi impresión personal es que para el gobierno la aviación no es un sector estratégico. Es decir, ha habido cambios dramáticos en la Secretaría de Comunicación y Transportes, ahora de Infraestructura también, en donde el nuevo subsecretario de Transporte pues era el director de lo que era el Tren Maya, ¿no? Y luego a mi subsecretario, que sí sabía de aviación, lo mandaron como director del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, como que todo ese enroque se me hace muy difícil. Además de la falta de presupuesto para la FAC. O sea, queremos sumarle a categoría 2. Este camino tan tortuoso que mencionas tiene mucho que ver con la falta de presupuesto. Tienen que tener inspectores, tienen que tener sistemas. No se los están dando. Entonces, perdón, estoy tocando varios temas a la vez, pero ya que me dieron el micrófono, sí los quería desahogar. No, excelente. El otro tema es que quisiera saber, se mencionó que como elemento de presión para las líneas aéreas, el gobierno estableció que las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México se iban a dividir en 50% de despegues y 50% de aterrizajes, independientemente del horario. Cuando todos sabíamos que en las mañanas lo que estaba cargado eran los despejes y en las tardes los aterrizajes. Entonces, como una manera de presión, hasta de mala fe se me hace a mí, implementaron ese sistema de 50-50. Y en la mañana hay parte del 50% de los aterrizajes que no se ocupan y dañando la operación de despegue. Entonces, no sé si es un elemento de presión de mala fe para ver quién se va al Felipe Ángeles. Que ahí yo concuerdo con Víctor, habiendo estado en Aeromar muchos años, habiendo operado el aeropuerto de Toluca, yo sí puedo decir que el aeropuerto de Toluca cuenta con la pista más larga del país. Puede aterrizar cualquier jet que se les dé la gana. Segundo, cuenta con el único sistema ILS categoría 4, que es el sistema que, estando con la neblina más alta que quieren, tipo Londres, los aviones pueden aterrizar. Hay que capacitar a los controladores, hay que capacitar a los pilotos, pero de que se puede aterrizar, se puede aterrizar. Y ya lo hicieron tanto Volaris como en su oportunidad Interjet, porque ellos tenían vuelos a ese aeropuerto. Y yo sí le apuesto al aeropuerto de Toluca. O sea, si a mí me dijeran, ¿de dónde quieres operar? Yo siendo director de escoge Toluca o Felipe Ángeles, a ojo cerrado, me voy a Toluca. Tienes la infraestructura carretera, hay una cantidad ya de hoteles en toda la zona aledaña, tienes restaurantes también ahí cerquita, o sea, tienes todas las facilidades en ese aeropuerto que, con todo respeto, no lo tienes en el Felipe Ángeles, ¿no? Está listo. Ya, me callo, ya no digo más. No, Ignacio. Muchas gracias, y antes de perder el hilo, la verdad es que muchas gracias por tus comentarios y bueno, tú los conoces perfectamente, ¿no? Te respondo rápido algunas, sobre todo el tema primero de OASI, ¿no? OASI, como bien comentas, es y poniéndolo en una perspectiva, OASI se dedica a diseñar procedimientos, a diseñar directrices, ¿no? Que son adoptadas por los estados a través de sus autoridades. OASI audita al Estado cada determinado tiempo. Después de que pasemos la de FAA, está ya en fila la de OASI, ¿no? Entonces ese es otro tema.
Pero un poco lo que dices en el tema del aeropuerto, y eso se dio también mucho, qué bueno que lo comentas y gracias. Se hablaba, ¿no? Muchos medios lo usaron. Si no lo ha certificado OASI, que si IATA lo tiene que certificar y que no ha dado su aval. No, cualquier estado es rector independiente de su propia legislación. La autoridad aeronáutica acá es la AFAC, ¿no? Anteriormente la EGAC, y es la AFAC quien emite la certificación de aeródromo para el aeropuerto. La AFAC tiene que cumplir con esa certificación basada en las recomendaciones de OASI y todos los lineamientos establecidos de OASI. Por el otro lado, las aerolíneas, como tú bien dices, en todo, tanto aire como tierra, dicen, ok, OASI dijo que se hacía de esta manera, AFAC dice que sí se hace de esta manera y ya le dio su certificación, y entramos nosotros como IATA, que nosotros no somos una autoridad, pero sí representamos a los operadores, y son los equipos nuestros de operaciones y seguridad quienes han estado en contacto con la gente y la autoridad de CNEAM y de AFAC, ¿no? Asegurándonos que esto realmente funciona así. Y ahí es donde hemos podido entrar, ¿no? A jalar un poco los hilos, ¿no? Para poder hacerlo, porque se han equivocado, sí, y se equivocaron mucho, ¿no? Que la realidad de haberlos dejado hacer las cosas como los tenían en el momento que estábamos incorporándonos, sí hubiera habido muchos riesgos importantes, sí, definitivamente, ¿no? Logramos recomponer y esto se logró recalibrar. Ahora viene el siguiente paso, que ya no toca a nosotros. Como les decía, vendrá OASI y tendrá que validar a FAC, ¿no? Donde le diga, a ver, tu aeropuerto y no solo Felipe Ángeles, todos tus aeropuertos tienen que estar por esto y por esto y por esto. Y ahí vienen todas estas autorizaciones ya realmente de OASI. Es por eso que OASI a este momento, y si tú recuerdas, Juan Ignacio, ni en el tema de Texcoco se metieron mucho, ¿no? El tema de que si cuando Texcoco y que si iban a estorbarse los dos aeropuertos, hizo por ahí Melvin de OASI alguna declaratoria, pero ellos son más políticos, ¿no? En la parte política lo arreglan en la parte política que en la parte operativa. Sin embargo, son un actor muy importante en la cadena, ¿no? Y veremos qué pasa como resultado de esta auditoría de OASI, que ahora con esto esperemos no la echen para el otro año, porque si no, no nos va a dar tiempo de sacar tanta auditoría. Lo de los baños, la verdad es que les voy a comentar exactamente qué fue lo que pasó, porque pues así fue. Como les decía, el equipo de IATA prepara el aeropuerto, ¿no? La terminal, y se divide en secciones, ¿no? Viendo la terminal de frente, lo que el equipo en coordinación con Sedena se concentraron en dejar listo, ¿no? Electricidad, agua, plataforma, el sistema de bandas de equipaje, todo listo, fue, vamos a decirles, de la parte izquierda, solamente determinadas posiciones, incluyendo 2 baños, o sea, 2 secciones de baños. De este lado para acá, ahí sí había agua, todo lo que tú quisieras. ¿Qué fue lo que sucedió? Que bueno, por decisión de Sedena y decisión del Estado Mayor, el día de la inauguración, aparte de que llevaron vamos a llamarles invitados especiales, ¿no? Para no decirles muchos acarreados, ¿no? Pero llevaron a mucha gente al aeropuerto y abrieron todos los accesos al aeropuerto. A la terminal se abrió, la gente se empezó a meter y a estar en todas las áreas del aeropuerto. Incluso al equipo, a nosotros le preocupaba la seguridad, porque al final pues ya tenías 3 aviones operando ahí, ¿no? Y había gente que no iba a volar y que estaba en las salas de espera, ¿no? Y entonces este tema de los famosos baños, pues sí, es gente que estuvo adentro y se fue al baño 3, cuando en realidad el plan decía que solamente tenían agua el baño 1 y el baño 2. Entonces, ni es justificarlos, pero ellos solos caen en el propio proyecto cuando dicen que se abra todo, ¿no? Y que entre todo mundo. Y ahí fue donde el tema pues, se vino a complicar más y hoy día, a la fecha, sigue estando habilitado este solo sector, porque también no hay necesidad de habilitar solo todo el sector, ¿no? Completo de la terminal, pues cuando no tienes operaciones. Y más allá, cuando tienes, bueno, el avión de Conviasa, que seguramente todos vieron ahí, pues es un avión que rompió con todas las reglas habidas y por haber, ¿no? Un vuelo internacional saliendo de una posición nacional en un aeropuerto donde no había autoridad aduanera, autoridad migratoria, absolutamente nada. Claro, el vuelo iba vacío, realmente, el vuelo no llevaba pasajeros y fue un vuelo más de demostración o de estar en el evento que otra cosa, ¿no? Que pueda suceder ahí. Pero se han dado,
miles de anécdotas con ese aeropuerto, mi querido Juan Ignacio, y definitivo, seguirá. Ahora, mi pronóstico y cómo vemos nosotros hacia dónde empujamos, creemos que Santa Lucía puede ser una muy buena base de operación carguera por la conectividad que tiene a través del tren. Hay una vía que llega al propio aeropuerto. Es un aeropuerto, como les decía, bien construido, que podrá generar en esa zona de la ciudad, con operaciones cargueras, aduanas, agentes aduanales, agencias y demás, obviamente expandir una ola de beneficios económicos y sociales para la región. Toluca sí vemos un potencial importante, coincido con Juan Ignacio y con Víctor. Hoy en la mañana, justo hablaba con el director del aeropuerto de Toluca y me decía, oye, ¿ustedes cómo ven? Mi opinión, esta es personal, ¿no? Para mí creo que es el momento de Toluca, ¿no? En este momento a la gente, si le dices, oye, ¿te quieres ir para Felipe Ángeles o para Toluca? Ni conozco Felipe Ángeles, ni lo quiero conocer y estoy enojado y demás, yo me voy para Toluca, ¿no? Y creo que vamos a ir viendo un par de operaciones más poco a poco en Toluca, porque también es muy triste ver ese aeropuerto que, como dice Juan Ignacio, es bien equipado, es un aeropuerto bueno, ¿no? No le ayudaron diferentes cosas y al final todos brincaron a Ciudad de México después del cese de operaciones de Mexicana, pero ahí está. Y pues será interesante ver qué pasa con la terminal de pasajeros de AIFA, porque también recordemos que lo que se inauguró el 21 de marzo no es el proyecto completo del aeropuerto, ¿no? Ustedes recordarán Texcoco, esta X moderna, muy bonita que se veía. AIFA intenta hacer un diseño similar, es una X, pero hoy realmente lo que está listo y lo que se construyó fue la mitad de esa parte, ¿no? O sea, el proyecto completo implica un espejo que se tendría que abrir y entonces hacer exactamente la doble posición en ambos lados. Esa parte no está, ¿no? Los militares ya se van, ¿no? Ahora se van a Tulum, allá al otro aeropuerto, que también es un tema que estamos ya trabajando de cerca con ellos porque aún no entendemos la diferencia para construir un aeropuerto tan cercano a Cancún, que tiene una operación muy dedicada. Otra vez, ¿cuál es el modelo de negocio de ese aeropuerto, no? Pero bueno, pues parte de las tantas ocurrencias que vivimos en estos días en este país. Muchas gracias. ¿Y tu opinión o tu percepción de la Secretaría? Ah, perdón, me faltó ese. Mira, al ingeniero Morán, a quien tú conoces perfectamente, como dices, ¿no? Hay poca gente que conocía de la industria y que realmente podía ser un interlocutor muy bueno. Y lo venía haciendo, ¿no? Entendemos. Lo que sucede también en esta administración es que no hay ningún nivel que pueda tomar la decisión final, ¿no? La decisión final se toma hasta arriba y se acabó. Eso, así está hoy tema el proceso. Nos mueven al ingeniero a la ICM con claramente una consigna, tú lo has dicho bien, ¿no? Todo lo que se está haciendo hoy en la ICM tiene un fondo, ¿no? Y se llama presión para mover a una aerolínea hacia el AIFA. Tú llevaste a Aeromar, tú sabes que una aerolínea no se puede mover de un mes para otro, ¿no? Ni siquiera de aquí a 6 meses. Es un tema que requiere tiempo y planeación. Estamos peleando fuerte ahí. Las operaciones, interesante el dato. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene una capacidad, ¿no? De acuerdo a un estudio que se hizo en 2013, la capacidad de 61 operaciones por hora. Estas 61 operaciones por hora están divididas en 31 llegadas y 30 despegues, ¿no? A lo largo de todo el día. Y entras a un punto que otra vez, ¿no? O sea, pues quienes estamos acá conocemos que lo que tú dices en algo que se llama, que no es lo mismo las salidas en la mañana que las llegadas en la noche, ¿no? En la mañana todo el mundo queremos irnos temprano y en la noche todo el mundo queremos llegar lo más tarde. Y eso en términos de manejo de flujos se llama el manejo de flujo dinámico de las operaciones. Lo que hemos nosotros estado peleando, que lo logramos en algunos momentos, luego nos lo vuelve a quitar CNEAM, es justo, no necesitamos más de 61 operaciones por hora. Estamos bien con ese número, ¿no? Pero lo que sí necesito es que en la mañana quizás sean 41 salidas y 20 llegadas, ¿no? Y en las tardes sean 41 llegadas y 20 salidas. Entonces, esa parte es donde estamos atorados, porque para el operador de servicios de CNEAM, pues es muy fácil, ¿no? Tú mantienes a todo tu personal amarrado a 31 y 30 y pues bueno, en la mañana son 31 y si son más ya no cupieron y pues vete para el otro aeropuerto, ¿no? Y eso también es un tema
obviamente de tener un mayor margen para los operadores. Traemos otro tema que tú lo debes de conocer muy bien, la separación de las aeronaves al momento del aterrizaje, ¿no? La regla, otra vez, ¿no? O así te dice que deben de tener una separación, puede ser dinámica, ¿no? De hasta 4 millas en aeronaves o dependiendo del manejo, hasta 1 milla. Digo, va un 747-800 de Lufthansa y no va a ir atrás 1 milla una ATR de Aeromar, ¿no? Lo va a aventar por los aires. Pero si llevas otro 747 o una 321 o un avión del mismo código, puedes acortar esa distancia a manera de eficientar tus operaciones. Y esto es lo que nos va a llevar, hoy donde estamos en AICM, lo que nosotros estamos pidiendo es, necesitamos actualizar un estudio de capacidad, necesitamos identificar qué eficiencias operativas podemos hacer, tanto del lado aire, las pistas y plataformas, como dentro de la terminal para eficientar los flujos de pasajeros y adecuarnos a una nueva realidad. El resultado no sabemos y a lo mejor el resultado para nosotros como aerolíneas va a ser, ¿qué creen? Que ahora no son 61, ¿no? Ahora son 50, por decirte algo. Pero a lo mejor el resultado son 65, ¿no? Entonces, haciendo esto y esto y esto puede mejorar y es un poco nuestro argumento de poder decir, aún hay cosas que hacer en el AICM. Tenemos al ingeniero Morán ahí, que siempre es y seguirá siendo un gran interlocutor. Y ahora volteando a la subsecretaría con el arquitecto Jiménez Pons, un cuate como tú sabes, ¿no? Todos saben, no viene de la industria, viene pues de un tema de construcción, de un tema de infraestructura, recientemente el Tren Maya. Pero me dices mi opinión y yo te la diría. Con el ingeniero, aparte de una buena relación en la parte personal, nos preocupó mucho la llegada del arquitecto, pero hemos encontrado una buena, ¿cómo te diría? Creo que hay pues una humildad de decir, este no es mi negocio, ¿no? Yo quiero ser su facilitador. Ustedes conocen cuáles son los retos y las metas del gobierno. ¿Cómo hacemos y por dónde avanzamos, ¿no? Entonces, esperamos, confiamos que podamos seguir con esto. Realmente es nuestro interlocutor, él, el subsecretario. Poco ya interactuamos con el secretario Arganiz, pero él es el que está cerca de la industria, ¿no? En todos estos temas, FAA, Santa Lucía, a nosotros como YATA, me han pedido asesoría en temas de slots, ¿no? Cómo se manejan, en tema de cómo mantener niveles altos de seguridad para las operaciones de operadores terrestres. Entonces, digo, lleva 2 meses también, creo que no lleva tanto, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando esto, pero esperemos encontrar el mismo canal de diálogo, al menos en el diálogo que teníamos con el ingeniero Morán, quien claramente su hándicap, él entendía perfecto la industria, ¿no? Pero pues ahí estamos en la lucha, Oye, mi querido Cuitláhuac, nada más un detalle importante, los controladores aéreos, ¿qué pasa? Los controladores pasaron por un proceso, a ver, hay una parte que a nosotros no nos corresponde, es una parte política de CENEAM, ¿no? 100%, sindicatos y si están felices o no con su director y demás, digo, eso a nosotros no nos toca. Si hay un tema que tuvieron que intensificar la capacitación de controladores, otra vez, esa parte, creo que la parte positiva fue que cuando logramos entrar de lleno al proceso, logramos alzar la mano y decir, oye, vino British y venía llegando y reportó que el controlador no le entendió la instrucción, ¿no? Por decirte algo. Entonces fuimos juntando y reporteando cada cosa que había y la conclusión era, señores, necesitan intensificar la capacitación, ¿no? Necesitan o sea, no es que el controlador esté 24 horas sentado en esa silla, ¿no? Ese controlador tiene que estar concentrado totalmente, está manejando vidas humanas, ¿no? Y tiene que tener un ciclo de descanso. Hemos compartido con ellos métricas internacionales en base a desempeño y horas de trabajo de controladores, pero yo te diría, están ahí, creo que el gran reto es la capacitación, pues porque ahora van tarde. Afortunadamente, Santa Lucía está empezando prácticamente dormido, ¿no? Entonces tienes 6 vuelitos en esta zona del norte que no te quitan ni te impactan allá, pero el objetivo, si eso es que crezca, tenemos que buscar la manera de balancear entre AICM y Santa Lucía para que las operaciones puedan ser manejadas de una manera segura, ¿no? Que es lo principal. Vamos a tomar una última pregunta de Julio. Tenemos a Julio todavía, ¿verdad? Tenía la mano levantada, Julio. Aquí estoy, perdón. Adelante, Julio, por favor.
Por cuestiones Gracias. de tiempo, ¿es la última pregunta que podemos tomar? Es una bien rápida. Gracias, Cuitlahua. Muy interesante tu presentación. El tema de conexiones entre los aeropuertos. ¿Esto es un tema que va a ser posible por temas de tiempo y de traslado o es imposible? Esta es una idea que trae la Secretaría y el gobierno, o sea, en su modelo de aeropuertos fue, pues llegas de Frankfurt, de Ciudad de México y te vas a Cancún de Santa Lucía, ¿no? Nosotros les hemos dicho, ni lo piensen, ¿no? Eso no sucede. Volteen a ver a los grandes sistemas metropolitanos de aeropuertos del mundo. La gente no viaja por Reino Unido de México a Londres para tomar después un vuelo de Gatwick e ir a Nigeria, ¿no? No sucede, es una manera de negocio completamente diferente. Puede haber gente que, es más, aquí Cristi conoce perfecto también la parte de reservaciones. Es imposible que un sistema te despliegue un vuelo México, Londres, Gatwick, Nairobi, ¿no? No te lo va. Si una agencia de viajes te lo vende separado, bueno, pues ya es cosa tuya y ya tú sabrás cómo moverte, ¿no? No lo apoyamos, nosotros no creemos que eso sea una solución. No funcionó ni funcionará, obviamente, pensando que Ciudad de México va a alimentarse de Santa Lucía y viceversa. Por el contrario, lo que estamos diciendo es, definamos el modelo de negocio de Santa Lucía, ¿no? Ciudad de México por mucho tiempo seguirá siendo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no? Ahí seguirán llegando la mayoría de los vuelos internacionales. Y con la presencia en este momento Aeroméxico, que es la aerolínea que provee realmente conectividad a las internacionales, porque no lo puede hacer, más Aeromar, porque no lo pueden hacer ni Viva ni Volaris, seguirán aquí, ¿no? Entonces, en el momento que aquel aeropuerto pueda contar con características de un aeropuerto, como se llama en la industria, hub and spoke, podrá ser considerado un aeropuerto de conexión, pero nunca, no vemos, ¿no? Ni aunque nos plantearon un proyecto que van a sacar una vía rápida de circuito interior encima de Gran Canal y que vas a llegar en 20 minutos, ¿no? No son los 20 minutos, ¿no? Son los 45 que te tardaste en salir, son los 20 minutos que vas a hacer para llegar y los 45 que te vas a tardar en entrar. Entonces esa conexión ya se te hizo de 1 hora y media, ¿no? Ya no es un producto por ningún lado. Yo sé que me vas a linchar, Cristina, pero una última cosa. Se está peleando Cuitlahua porque ya se puede hacer aeropuertos alternos de la Ciudad de México, Toluca o el AIFA. A ver, cuando tienes un problema en la Ciudad de México, una lluvia que te lo cierran, pues te mandan a Acapulco o no te dejan despegar y te dejan parado hay vuelos que vienen de Europa y de grandes aviones que me los mandan a Acapulco, cuando los podrían mandar ahora a Toluca definitivamente y a lo mejor a la IFA. Pero ¿por qué nunca se ha pensado? O sea, yo lo peleé en mi momento, nunca entendí por qué lo negaron, pero digo, se me hace una sección muy lógica, ¿no? Bajas el avión en Toluca y vas a tener la facilidad para que la gente se pueda mover hacia sus destinos. No los dejas parados 5 horas en Acapulco y luego llega a la Ciudad de México. No sé qué se esté planeando, qué han visto al respecto. Hoy estamos platicando, tengo 4 aerolíneas con las que estamos platicando con AIFA, con la gente de AIFA, para poder considerar AIFA como un aeropuerto alterno, ¿no? Como tú dices, sucede algo en Ciudad de México y terminan en Querétaro, ¿no? Terminan en Acapulco, termina como terminó alguna vez el 380 de Air France en Querétaro, donde la pista lo aguantaba, pero no había escalera que llegara para poder bajar a los pasajeros. Entonces hay muchos retos operativos que se tienen. Estamos en eso, te diría, sí hay, o sea, hoy estamos analizando las primeras aerolíneas que dijeron, oye, yo no voy a volar, pero la situación del Valle de México, la lluvia, el clima y demás, al menos quiero considerarlo alterno, ¿no? Y eso, pues que vaya un poco avanzando a que en su momento eso vaya ayudando. Hoy no hay nada, pero bueno, también como tú bien sabes, no es tampoco complicado, no es un tema que la aerolínea se asegure con el AIFA de que puede recibir su avión, de que van a tener el equipamiento necesario para recibir su avión y después únicamente le reporta a la autoridad y a CENEAM, y cuando no esté o haya un cierre en Ciudad de México, reporta que su alterno es Santa Lucía, ¿no? Ahora, ahí el reto vendrá en la parte de tráfico, ¿no? Porque al venir ingresando un avión con aproximación a Ciudad de México y después sacarlo para que se vaya al alterno a AIFA, aquí es donde el aeropuerto está tan cercano
que tomar ese como alterno, tendría que dar una vuelta enorme en el Valle de México para después volver a tomar otra de las entradas para el AIFA y aterrizar ahí. Y ahí en términos de distancia, combustible, pues dependerá de cuánto combustible más le queda al avión, o le es más fácil llegar a Acapulco, o le es más fácil dar la vuelta y seguir a Querétaro. Pero bueno, es parte de los procedimientos que cada aerolínea tendrá que ir afinando, pero seguro será considerado como alterno, eso sin duda. Pero mándenlos a Toluca, también no descarten Toluca. Bueno, pues vamos. Toluca, fíjate que no sé, tienes toda la razón. Perdón, vamos a dar por terminada esta primera parte porque tenemos la segunda parte que es del comité B2B, que está a cargo de Josué Mesa y de Alejandro Pérez. Muchas gracias, Cui. Te puedo anticipar que esta plática va a continuar. Muy agradecidos todos. Te esperamos a la comida del 21 de julio, pero tenemos que continuar. Imagínate que yo soy la más interesada en este tema, pero tenemos que continuar. Le vamos a ceder el foro a Josué para que por favor presente a Nacho Gómez, que es nuestro primer presentador de la parte B2B. Antes, muchísimas gracias, Cuitláhuac, felicidades, nos dejaste picados. Sí, muy picados. Así que no. Seguramente todo el mundo se va a querer sentar contigo el próximo jueves. No, ahí nos veremos, por ahí nos veremos, y les agradezco a ustedes. Y yo me disculpo, Cristi, Gustavo y a todos, voy a tener que desconectarme, tengo ahí algunas cosillas más que hacer y al ratito tengo que ir por mi hijo al aeropuerto, entonces me voy a apurar para salir con tiempo. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y espero verlos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Josué, y mil Hasta luego, disculpas. Juan Ignacio, que estés bien. Nacho, Gracias, Cuit. disculpas por Gracias, tanta Josué. espera. Bienvenido, Josué. Muchas gracias. Bueno, adelante, Chema. Ahí voy, Pancho. Sí, no te preocupes. Listo, tú me vas dando pie, ¿sale? Órale, va. Pues muchas gracias a todos. Yo soy Pancho Rubio Rangel, acá de Tijuana, un productor de vino de primera generación con mi familia, que arrancamos con este proyecto en el Valle de Guadalupe. Pues con la pura imagen pueden darse cuenta, ¿no? Estamos tratando de romper paradigmas porque no le entendíamos al concepto de la industria del vino, sin embargo, pues tratando de ser creativo, tanto con nuestra imagen que se fue dando, como con nuestras propuestas, ¿sí? Entonces, bueno, la imagen general de nuestro vino es el elefantito. Ahorita un poquito más adelante les voy a explicar el por qué optamos por entrarle con la imagen del elefante. La siguiente imagen, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? Realmente como siendo, nos estamos guiando prácticamente a cómo nos gusta tomar los vinos y cómo nos gusta comprar los vinos en esa generalidad. Entonces, tratamos de ser lo más respetuoso de nuestra tierra, lo más posible, utilizar el mayor número de insumos orgánicos para efecto de que la uva y las notas primarias de los vinos sea lo principal y lo demás y el resto sean unos complementos para efectos de poder desarrollar unos vinos complejos, redondos, y que sean muy adaptables a la gran mayoría de los paladares, ¿sí? Y nuestra visión es producir vinos consistentes a raíz, y cómo lo podemos lograr, porque pues todo lo que producimos salen de nuestro viñedo, y así es como hemos arrancado, ¿no? Entonces, que nuestros vinos vayan madurando conforme vaya madurando nuestro viñedo. Entonces, es justamente lo que hemos estado buscando, ¿no? Ser lo más consistente posible para que cada vez que ustedes abran una botella de vino, sepan, pues que bueno, pues que no les vamos a quedar mal, ¿no? Nuestra historia, pues son mis papás, adquirieron la propiedad en el 2002, mi papá Francisco Rubio y mi mamá Sofía Rangel adquieren esta propiedad que se llama Parcela 70, y de ahí deriva el nombre de nuestro restaurante, y el objetivo era nada más tener una casa de fin de semana. Antes de esto teníamos un rancho en Tecate, una granja de codornices, y pues bueno, se disuelve la sociedad y también teníamos un lienzo charro y teníamos caballos para motos y demás. Entonces se disuelve la sociedad y pues voltean a ver al Valle de Guadalupe, algo con un clima más padre, más adecuado, porque pues realmente nadie quería más que mi hermano y yo. Mi mamá y mi hermana lloraban cada vez que las tenían que llevar al otro rancho, ¿no? Porque nada más hacía mucho frío, mucho calor. Entonces, pero pues bueno, ¿no? La onda de tener ranchos siempre ha estado en nuestra familia. Desde mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, siempre hemos tenido ranchos. Entonces mi papá no se quería quedar atrás, ¿no? Entonces, estar en donde estamos hoy en día no era parte del plan. O sea, realmente nada más era plantar el viñedo. Bueno, en el 2000, bueno, hice 2006, pero fue en el 2005.
y se plantaron 2 hectáreas de Cabernet, una de Merlot y una de Malbec para vender la uva y que nos pagaran con vino. Entonces ahí medio que empezó ahí el proceso del sueño de mi papá de convertirse en un productor de vino, con una casa muy chiquita, realmente 2 habitaciones, porque en el rancho de Tecate teníamos una casa mucho más grande, pero pues nadie nunca iba, ¿no? Entonces así es como empezamos el procesamiento en la industria del rancho, pero pues bueno, ¿no? Ahí empezó un poquito el sueño de mi papá de ser productor de vino, y a final de cuentas realmente era nada más para consumirlo en nuestros eventos, para tomárnoslo todo, y de ahí es donde partimos, ¿no? La que sigue, por favor. Sin saberlo, teníamos familiares en el valle. Una prima hermana y papá justamente le comentó esto, y mi papá le dijo, pues órale, tú invítalos, yo armo la carne asada y ponemos unos vinitos, y así nos empezamos a integrar a la comunidad. Y para nuestra sorpresa va llegando Natalia Badán y Alberto Rubio, ¿no? Que son familiares de nosotros lejanos. Entonces, yo creo que muchos de ustedes conocen la bodega Mogor Badán, una de las más clásicas del Valle de Guadalupe. Entonces nos dio mucha sorpresa verla ahí, ¿no? Entonces empezamos a platicar y fueron a dar un recorrido al viñedo, y nuestro viñedo siempre fue diseñado para producir muy poco, porque en ese entonces pues realmente nomás era para los convivios que teníamos ahí en familia, que pues mi familia siempre ha sido súper pachanguera, entonces tener el vino de la casa pues era como que algo, un llamado que teníamos por ahí. Entonces, Alberto ve el viñedo, le gusta la rápida maduración de la uva por los insumos y la filosofía detrás de las plantaciones, y convence a mi papá y le dice, pues yo creo que valdría la pena que dejáramos de vender la uva, porque te están pagando realmente, creo que te están estafando con lo que te están pagando contra lo que estás produciendo. Entonces creo que valdría mucho la pena que empezáramos a hacer algo poco, ¿no? Entonces ahí es donde lo convence, empezamos a construir la bodega, y ahí es donde ya cambia todo radicalmente, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, estas son algunas de las imágenes de lo primero, antes de construir. Esas imágenes que se ven de la bodega ahí son las caballerizas que teníamos abajo. Pues empezamos a adecuar todo. La imagen izquierda es mi papá y Alberto Rubio, de las primeras barricas en las que empezamos a añejar nuestros vinos. Y así es como empezó. Ahí pues en la imagen del medio pueden ver el viñedo muy jovencito, dentro de las primeras añadas, pero pues bueno. Entonces es un poquito de historia de lo que hemos evolucionado hoy en día en el Valle de Guadalupe, que cada año están instalando vinícolas nuevas. Sin embargo, en el aspecto de vitivinicultor, como lo somos nosotros, pues somos una minoría, que eso es algo que también nos distingue un poquito contra el resto de los demás, el hecho de tener viñedo, bodega, vinícola, área de vinificación, y también sale degustaciones, pues son pocos lo que lo tenemos, ¿no? Fuera de eso, pues hay muchísimos, se están construyendo muchas bodegas, el enoturismo ha crecido de manera exponencial año con año. Entonces, ahí hemos tratado de lograr nosotros ser lo más consistente posibles. Si continuamos bajo la misma filosofía de muy bajo rendimiento en viñedo, solamente producimos entre 4 y 5 toneladas, que es lo más bajo, en cuestión en generalidades, en plantaciones dentro del Valle de Guadalupe. Entonces, pues hemos ahí crecido, aumentado nuestra producción conforme nuestro viñedo nos lo ha permitido. La que sigue, por favor. Bueno, antes de ser el elefante, pues esta era nuestra primera etiqueta. La verdad, como les había comentado, no teníamos idea de que habían personas especializadas ni siquiera en el diseño de las etiquetas del vino. Y los primeros vinos, a los primeros eventos en los que estábamos yendo, pues no tenían ni etiqueta, ni casquillo, ni nada. Entonces parecían hasta vinos de contrabando, ¿no? Esos como que venden en los tianguis y así. Entonces, poco a poco fuimos ahí, le pedimos a una amiga, mi hermana, que es diseñadora, nos diseña esta etiqueta, pues que realmente es una foto de lo que era la terminación de la vinícola, y ahí es donde empezamos a plasmar. Y muy originales nosotros, pues ni siquiera le pusimos nombre, nada más era el nombre de los varietales, porque realmente era una producción muy pequeña, y lo primero que salió era eso, Cabernet Merlot, lo que hoy en día pues es herencia tinto, lo que nos ha posicionado bastante en el mercado y que nos ha dado un poquito el posicionamiento, porque pues estamos rompiendo paradigmas, y en el sentido de que también justo lo que está pasando ahí es lo que no queríamos caer. ¿Por qué? Porque para nosotros, como no tomamos nada de vino, realmente nosotros habíamos detectado que toda la industria del vino pues era como para gente mayor, mucho más grande. Entonces queríamos plasmar en nuestra etiqueta algo más refrescante, diferente y novedoso, y es por eso que migramos de esta, ¿no? Entonces, viendo lo que estaban haciendo las otras bodegas en su momento, que en su gran mayoría en letras, ¿no? Como Montechanic, L.A. Cheto, Domecq,
entonces Mogorbadan, entonces decimos, no, pues es que caemos dentro de lo mismo. Entonces nosotros tratando de poner nuestro input y nuestra huella en la bodega es cuando llegamos a cambiarle hacia los elefantitos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto es justo lo que estaba comentando, ¿no? Entonces, desde un principio, en cuanto a cómo llegamos a los elefantes, se derivó de un viaje que tuvieron mis papás en España, ahí en La Rioja. Hay una avenida que se llama la Senda del Elefante y es una avenida que está llena de bares. Entonces, mi papá estaba tomando una copa de vino con mi mamá y veía pues que todos los españoles y bueno, no solamente los españoles, ¿no? Sino todos los que salían de los bares, pues salían un poquito pasaditos de copas. Entonces decía que parecía que iban caminando como elefantes, ¿no? Entonces con la trompa hacia abajo, así, iban hasta así medios contentones. Entonces la idea ahí era, dijo, pues que así le gustaría que salieran todos de nuestra vinícola como elefantes, contentos, tomando mucho vino y sobre todo comprando mucho vino. Entonces en ese sentido, ahí es donde dijimos, bueno, vamos a ponerle los elefantes a nuestras etiquetas, pero también dijimos, oye, pero pues nosotros desde un principio, desde que empezamos con las plantaciones, pues siempre íbamos ahí a la vinícola, al valle, perdón, al viñedo, cosechábamos, cortábamos, y luego conforme fueron llegando los equipos, pues empezamos a participar en las diferentes partes de todo el proceso, y a la fecha nos hemos conservado ahí. En parte por eso es de Bodegas F. Rubio, la F es de familia. Entonces, de ahí deriva también que cada etiqueta debería de tener una dedicatoria en especial, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Y es ahí donde caímos en diseñar etiquetas con los elefantes, donde le pudiéramos dedicar cada etiqueta a diferentes integrantes de la familia, empezando por nuestros hijos. Por eso, en parte, el emblema de nuestros vinos es herencia, porque es la herencia que le queremos ir dejando a los diferentes integrantes de la familia. Y es conforme han ido saliendo los vinos. El primero es el Herencia Blanco, que es una mezcla de Palomino con Chenin Blanc. Solamente vemos 2 bodegas en todo el Valle de Guadalupe que producimos blanco con Palomino. Entonces, así como nuestras etiquetas medios funkies, muy diferentes al resto, pues procuramos que nuestras mezclas y nuestras propuestas en vino sea también diferente a lo que hay en el resto del valle, ¿no? Hablando de vinos blancos, pues la gran mayoría, por un 90% de los vinos blancos del Valle de Guadalupe son Palomino y Chenin, son Chardonnay y Sauvignon Blanc. En este caso, pues cuando la gente llega ahí con nosotros o que nos distingue por el vino blanco, en una parte, pues es este diferenciador, el Palomino, ¿no? Para ustedes que no han escuchado lo que es el Palomino, pues es la uva con la que producen el Jerez. Entonces, los 3 elefantes son las 3 primeras nietas. El elefante grande es mi sobrina Valeria, luego Natalia, y luego el elefantito chiquito es mi hija María José. Y luego tenemos el tempranillo, que son los 2 elefantes. Eso es en honor a mis papás. Es Francisco y Sofía, ¿no? La que sigue, por favor. Y luego tenemos Herencia Tinto, que es nuestro vino emblemático. Este es el vino que más producimos. Es una mezcla bordalesa. Es 50 Cabernet, 30 Merlot, 20 Malbec. Y optamos este es el vino que siempre se envisionó, como se plantó, es la visión de crecimiento de lo que hemos estado llevando a cabo, y a la fecha sigue siendo el vino favorito, ¿no? Nomás como nota curiosa, por ejemplo, es el vino que se servía en todos los eventos en Los Pinos, en la época de Peña Nieto. Se vende en muy buenos restaurantes ahí en la Ciudad de México, ¿sí? Y luego ese es en honor a toda la familia, todos los que estamos en la familia involucrados, incluyendo mis cuñadas, mis cuñadas, etcétera, etcétera. Todos estamos ahí dedicados en esta familia. Tenemos el Malbec, el de la derecha, es el elefante grande con el efecto chiquito. Ese decidimos darle un twist porque esta imagen en vida real normalmente es la elefante matriarca con la hija o la nieta o nieto, ¿no? La que va liderando, pero en este caso decidimos hacerlo con mi hijo, porque los 2, a pesar de que se llaman Francisco Rubio, pues es un tema generacional. Entonces ahí es mi papá y mi hijo Panchito, y aparte pues el nombre Francisco, que mi hijo va por el quinto Francisco. La que sigue, por favor. La reserva es la joya, el premium, el más premium que tenemos es en honor a mi papá, Francisco Rubio. El elefante sencillo, queríamos diseñar algo mucho más robusto y demás, y no quiso, le gustó siempre esta etiqueta bien sencilla, que creo que parte se refleja la personalidad que él tiene. En el vino rosado, que es una etiqueta, hablando de nuestro rosado igual, es un 100% montepulciano,
Es algo muy diferente a lo que hay en el Valle de Guadalupe. La gran mayoría son a base de Grenache. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un buen análisis porque sabemos que las uvas italianas se adaptan súper bien en el Valle de Guadalupe. Entonces, un vino muy refrescante, muy fresco. Entonces, por eso también inclusive la etiqueta le hicimos así más coquetón, así un poco caricaturesco. Y pensando en el color rosa, pues es en honor, en dedicatoria a todas las mujeres del proyecto, con mi mamá, mi hermana, mi esposa también, que estudió su diplomado sommelier. Entonces, todas las mujeres involucradas en ese proyecto, en esta etiqueta. La que sigue, por favor. Y luego la última línea que sacamos de las líneas de la línea italiana, nos volamos la barda en salirnos de lo convencional, de lo que hay en el Valle de Guadalupe. Tanto el diseño de la etiqueta quisimos hacerlas más realistas hacia las personas hacia las que se las queremos dedicar, así también como las mezclas, ¿no? El elefante, la de izquierda a derecha, ha sido la más difícil porque esa es una dedicatoria a mi mamá, entonces no la podía poner ni muy vieja, ni muy nada, porque me iba a poner como chancla. Entonces el elefante matriarca, que aporta mucha seguridad. Entonces, en este sentido, pues es el elefante que representa a ella, ¿no? No deja de ser una empresa familiar. Entonces, pues mi mamá siempre cuando hay unas bronquillas que nos estamos llevando de la oficina a la casa, pues ella es la que nos corrige, ¿no? Y luego tenemos el Sangiovese, la etiqueta del medio, es un elefante muy viejo, arrugado, con los colmillos muy largos, inclusive ahí en los pies se ven los pasos que ha dado el elefante, es de trayectoria. Ese es en honor a mi bisabuelo, donde los trajimos el nombre de ahí porque él tiene una licorería que se llamaba F. Rubio. Y luego tenemos el Montepulciano, el que está hasta la derecha, es un elefantito bebé, y pues ese es en honor a mi sobrina, Briana Alexandra, que es la hija de mi hermano Alex. Bueno, ya es la penúltima, ya tenemos que sacar un vino nuevo porque al cabrón se le ocurrió tener otro hijo, entonces ya tenemos que sacar otro vino para poderle dedicar un nuevo vino. Entonces el Montepulciano es mi sobrina Briana Alexandra, y de ser un proyectito que empezamos con 800 cajas, ya estamos alrededor de las 4,000 cajas. La que sigue, por favor. Y pues es un poquito la imagen, ¿no? Entonces estamos ya en la Ciudad de México, en Guadalajara, el Bajío, Cancún, Los Cabos, estamos exportando a todo lo que es California, Seattle, Washington, Nueva York, Chicago, las Bahamas. Entonces poco a poco hemos ido creciendo, muy selectos donde estamos. Realmente nuestros vinos no se venden en tiendas, entonces tratamos de conservar esa peculiaridad de nuestros vinos, ¿no? Todos nuestros tintos pasan por lo menos 12 meses en barrica, otro año más en botella antes de liberarlo. Entonces tratamos de darle tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, como les comenté, ser lo más consistente posible. Tenemos bien delimitado, ¿no? La que sigue, por favor. Tenemos ahí en la vinícola pues, varias opciones, ¿no? Desde nuestro club de vino, tenemos un área privada para catas y degustaciones con una tabla en particular, con una tabla de quesos y embutidos muy en específica, más prime. Y también tenemos la terraza con vista panorámica elevada, donde ahí recibimos los grupos. Tenemos el restaurante, se llama Parcela 70, donde mi hermano, que es el chef, él diseña todos los platillos para que vayan a maridar con los vinos. Entonces te puedo ofrecer un buen de experiencias diferentes a lo que hay en todo lo demás, porque realmente todo parte en torno al vino. Entonces se hacen muchísimas pruebas para que tú cuando llegues con tus grupos o tus amigos podamos recomendarte los platillos. Entonces te vamos sugiriendo el vino o por medias copas o por copas, qué es lo que puede para que puedas tener una mejor experiencia. Entonces sí pensamos mucho en ello y siempre lo hacemos. No te escuchamos, Pancho. ¿Qué le decías, Pancho? Tu micro, Pancho. Perdón. Entonces, la idea es qué es lo que está pidiendo la gente y nos ponemos siempre en esa posición nosotros porque México es un país emergente en el consumo del vino mexicano, está tratando de entender. Entonces, lo tratamos de poner lo más fácil posible en el sentido desde la elaboración del vino, la imagen. Entonces, a diferencia de muchas de las otras vinícolas donde los dueños están entre semana, nosotros con nuestros negocios, los que sí dejan, porque nomás quita, están en Tijuana, y nosotros los fines de semana estamos ahí, estamos con la raza, estamos dándoles degustaciones, platicando, estamos dando los recorridos. Entonces, algo súper divertido lo que estamos, es algo que pues, se los ponemos ahí en su consideración, es algo que nos salimos, por ejemplo, siempre, la mezcla italiana es la mezcla única en su estilo en todo el país.
nadie lo hace, es una mezcla de Nebbiolo Montepulciano con Sangiovese. Tenemos el 100% Sangiovese, el 100% Montepulciano. Entonces, estamos tratando de crear este tipo de mezclas que nos diferencian con un poquito del resto, ¿no? Entonces, simplemente es un proyecto para divertirnos en él. Por eso realmente, aunque sí hemos tenido oportunidad como que de medio asociarnos, pues la verdad es que es un bebé para nosotros. Entonces, es divertirnos a toda costa con él. Y así es como lo queremos dejar. Entonces es algo muy, muy apasionante para todos nosotros, donde seguimos involucrados todos, ¿no? O sea, mi primo Alberto es el enólogo, mis papás están ahí bien metidos, mi papá está metido en todo, aparte pues es el que firma los cheques, de alguna otra manera lo tenemos que aguantar. Mi mamá igual que se pone a recoger la cocina y trae en frega a todos los de la cocina, en la limpieza, etcétera, etcétera. Mi hermana administradora, mi hermano es el chef. Mis sobrinas pues cuando están castigadas se tienen que ir a trabajar allá, pero al final de cuentas es algo muy padre, muy apasionante, donde seguimos muy, muy involucrados y realmente tratamos de innovarnos. Este año compramos unos equipos nuevos especializados en vinificación de blanco y rosado, le metemos cada vez análisis y estudios en las barricas, acabamos de comprar un filtro nuevo, una prensa nueva, entonces sí estamos tratando de innovar en ese sentido para estar a la vanguardia y que nuestros vinos expresen lo más natural, las notas primarias posibles, lo de la barrica, pues que sea un complemento para que sea un vino que lo puedes abrir en 4 o 5 años, una excelente acidez, un balance, perdón, entre la acidez y la estructura del vino para que sea muy ameno, fresco, con esos frutos rojos o negros, especias, hierbas, pero sobre todo un final muy agradable y que sea muy armonizable y muy maridable con el mayor platillos posibles, pero principalmente con esa compañía, ¿no? Que el mejor maridaje con el vino es la compañía y el mejor vino es el que más te gusta, el peor vino es el vino la suegra, pero pues bueno, ¿no? Entonces fuera de eso, pues lo que queremos hacer es simplemente un proyecto divertido y que cuando llegues a la bodega te la pases padrísimo, con la vista, te bajas 2, 3 escalones, ya estás en el viñedo, pero que al final de cuentas normalmente es alguien de la familia arriba te va a estar atendiendo, ¿no?